a todos invitados. Margarita, Lucía. Gracias. Bueno, para mí es un placer y un orgullo estar aquí sentada al lado de mi profesora de terapia de familia. La verdad es que uno de los grandes recuerdos que tengo yo de Margarita es que es una persona absolutamente experta en connotación positiva. Pocas veces encuentra uno a alguien que tenga tanta capacidad de utilizar esta herramienta terapéutica, que a mí me parece que más que una simple herramienta es una postura de vida, y creo que Margarita la aplica al 100%. Entonces quisiera hacer la primera pregunta, si me lo permiten. Margarita, ¿siempre es posible hacer connotación positiva? ¿O ha habido algunos casos en los que definitivamente no la usas, no se puede? Bueno, yo diría que si bien el micrófono de alto, se puede hacer connotación positiva, tenemos casos, por ejemplo, como los casos de duelo severo, donde en las primeras sesiones sería muy difícil hacer connotación positiva, pero que más adelante posiblemente se pueda llegar a ver y hablar de todas las cosas positivas que dejó esa persona en la interacción. Pero diría que es el caso donde hacer de inmediato una connotación positiva no sería el momento. Por supuesto que tengo que decir que alguna vez cometí ese error de hacerla y por supuesto fue un desastre. Aprendí. Sí. Muchas gracias. Bueno, Margarita, te digo con respeto, con gran amor, hiciste transportar con ese deje cariñoso, paisa, a mis ancestros, a la familia aglutinada. Nos hiciste un paseo maravilloso, mostraste toda tu cultura, nos hiciste unos cuestionamientos filosóficos, me parecieron maravillosos, nos hablaste de lo último que se plantea en esa integración desde Bateson para ahora, que se muestra ese lenguaje, el lenguaje hacia afuera, hacia adentro, ese lenguaje corporal. Los psicoanalistas hemos sido entrenados precisamente que hay un lenguaje interior que tenemos que deconstruir. Me hiciste pensar en Guattari, Deleuze, todo el modernismo que ha planteado la cultura opresiva en un momento determinado de la competencia. Y tú nos mostraste la cultura de la cooperación. Hablaste de que somos sistemas complejos, biológicos, que aprendemos a ser mejores humanos, entendiendo claramente la enseñanza de Freud, que éramos seres humanos incompletos. En esa teoría del movimiento, la teoría de la evolución, la mostraste divino. Nos mostraste cómo en la actualidad tenemos que ver el mundo desde un lenguaje horizontal. Bellísimo eso, no jerárquico. Eso es lo que ha destruido en un momento determinado nuestro país, y las relaciones denunciadas evidentemente por todos los que desconstruyeron ese pensamiento opresivo, que lo dijo Foucault: el saber y el poder oprimen. Lo dijiste lindo. Entonces yo no hago sino rendirme ante esta capacidad. Nos hiciste una visión bellísima. Somos sistemas complejos, vivos. Hiciste la diferencia entre la vida natural, la vida humana y la vida artificial. Los seres humanos estamos atrapados en una comunicación estéril, sin sentido. Estamos atrapados en el Facebook, perdiendo el tiempo y no graduándonos de seres humanos como lo has hecho aquí con tus alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguirre. Yo le decía al doctor Aguirre al entrar que me acordaba la última vez que presenté algo en este salón, fue hace más de 10 años, y era cuando estaba empezando a aprender la terapia narrativa. Y una de las preguntas que me hicieron fue: ¿y cómo se da el cambio en la terapia narrativa? Y les decía yo, estaba en la mesa la doctora María Clara Bellón de Cleves, que por alguna razón ustedes la vieron ahí, que es realmente la fundadora de la clínica de familia, una docente inigualable. Y recuerdo que ella estaba en la mesa y le dije yo: María Clara, por favor, diles tú cómo se hace la transformación. Y hoy ya la tengo muy clara: es la transformación de una narrativa dominante en una narrativa alterna. Pero en ese momento no tenía clara la explicación. Entonces le dije al doctor Aguirre: me hace una pregunta fácil, porque no fue exactamente el que me la hizo, pero lo traigo a colación porque pues, ya en estos 10 años he podido comprender más lo que es eso de la terapia narrativa.
Margarita, a mí me parece que una de las transformaciones que trajo lo sistémico a la práctica fue también el trabajo en equipo. Así como se ve al ser humano siempre en equipo y consideramos que nuestras relaciones importantes están con nosotros en todos los ámbitos en que nos desarrollemos, también se transformó la práctica en una práctica de ser una práctica individual, de la verdad de un terapeuta, a una práctica en equipo. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Maravillosa. Tal vez como una de las cosas de resaltar es que si bien yo en mi consultorio no tengo el grupo de terapeutas que me acompañan acá y todas las veces que he enseñado siempre he tenido mi grupo de terapeutas, lo que tengo que hacer cuando estoy sola es recordar todas las voces de todas esas personas que me han enseñado tanto, desde el estudiante hasta el profesor, teniendo como siempre muy en mente al doctor Bowen y al doctor Bulichan, al doctor Minuchin, pero a mis estudiantes, por ejemplo, ¿cómo trabajamos nosotros? Empezamos la entrevista, 2 personas adelante, uno de los que se está graduando y la profesora, y en la parte de atrás están los otros graduados y miramos a través de un espejo unidireccional. Cuando yo salgo a preguntarles a mi grupo, ¿ustedes qué vieron? Es inimaginable las cosas que ellos han visto que yo adelante no había podido ver. O sea, lo que es infinitamente enriquecedor. Y miren que en alguna oportunidad trabajé también con estudiantes de medicina en uno de los colegios del distrito y les enseñaba a preguntarle a las familias. Y una de las estrategias que se utiliza en la terapia narrativa es escribirle cartas a los estudiantes diciéndoles sus bondades. Yo le ponía a cada estudiante que por favor al final le escribiera una notica al estudiante de cuáles eran las cosas positivas que él había observado. Y la tarea para las personas que había visto era que me dijeran cuál le había gustado más. Siempre les gustaba más lo que habían dicho los estudiantes. Entonces, puedes decir cómo el estudiante le enseña a uno y le recuerda a uno cosas que por uno estar de pronto enseñando se le vuelven menos claras. Maravilloso trabajar en equipo. Pero entonces, ¿qué hacer cuando uno no tiene el equipo? Cuando no tiene el equipo, extraer todas las voces. A mí me ha tocado a veces que tengo una familia definitivamente muy compleja, estoy atrapada, no sé, y yo les pido el favor que yo pueda salir 10 minutos porque necesito tomar aire o alguna cosa y en ese momento empiezo yo a traer las voces. ¿Qué diría María Clara? ¿Qué diría Bowen? ¿Qué diría Julio? ¿Qué diría Lucía? Y se me ilumina, como que salgo de ese atasque en el que estaba, de que no podía traer la pregunta que llevara a una transformación. Y eso yo creo que les pasa a muchos terapeutas porque nosotros no todos tenemos el privilegio de ser docentes y por ser docentes tener un grupo, ¿sí? Claro. Otra parte que me parece a mí bien importante dentro de lo que tú mencionaste es la utilización de la pregunta como herramienta terapéutica, ¿no? Es una técnica que se basa más que en la interpretación en la pregunta. ¿Sigue siendo válido el preguntar? Absolutamente válido. La pregunta es la estrategia principal en cualquier terapia sistémica, estructural, paradojal, narrativa. En la narrativa se utilizan básicamente la pregunta apreciativa, que es la que ayuda a cambiar las historias dominantes, que generalmente son de pesimismo, por las historias alternas, que son unas historias más positivas. Sigue siendo definitiva el uso de la pregunta. Recuerdo una frase de Einstein quien se describía más que todo como una persona curiosa. Y pienso que eso que tú mencionaste sobre la curiosidad y como uno de los pilares de la terapia sistémica es bien importante, ¿no? Y yendo a la curiosidad, y esto sí es de la terapia narrativa, es que los primeros expertos en familia tenían como una teoría: la familia debe ser así, la tenemos que transformar en esta forma. Las nuevas terapias narrativas y las más integrativas, mirando la horizontalidad, plantean cada familia es como es. Lo que tenemos que ayudar es a través de las preguntas a que se muevan un poquito de la dificultad.
dificultad, porque las familias además son todas muy sabias. Y tenemos que hacer mucho énfasis en que la familia nos cuente cómo son ellos, antes de nosotros ponerles el lenguaje de cómo deben ser. Y eso pienso que hace un cambio en la forma como preguntamos. Una forma, por ejemplo, de preguntar en la entrevista, que en muchos otros esquemas se pregunta desde el problema. ¿Cuál es el problema? Ahora lo que planteamos es desde una forma apreciativa. ¿Cuáles son sus cualidades? Y una de sus cualidades menos buenas. De entrada ayudamos a la familia a que vea lo que no ha podido ver porque viene con dificultades. Cuando ya nosotros a través de la pregunta podemos ayudarles a ver cosas positivas, facilita muchísimo la formación de la relación terapéutica, porque en general el paciente cuando viene está angustiado, está deprimido, se siente juzgado, se siente culpable, y lo primero que hacemos es como a través de la pregunta ayudarle a reconocer sus cualidades antes de empezar en sus dificultades. Relación terapéutica que por lo que mencionabas tú es más de equipo, porque es más horizontal, ¿no? Parte del equipo es la familia. Exactamente. Y por eso se le pregunta a cada miembro de la familia, por ejemplo, ahí en este video que no alcanzamos a oír, lo primero era preguntarle, la señora por favor o la mamá me presenta a su hijo con 3 fortalezas y una dificultad, y no, una cualidad menos buena. Con frecuencia la familia empieza a hablar de todas las cosas negativas que tiene. Yo soy muy insistente utilizando la intensidad terapéutica. Bueno, miremos a ver primero cuáles son las fortalezas, y parece como que se les abriera una luz el pensar que a pesar de tener dificultades como las tenemos todos, tienen una cantidad de cualidades y de fortalezas con las cuales pueden trabajar. Ese era uno de los énfasis que les quería mostrar en esta. Otra que les quería mostrar en el otro video, que ese sí no lo alcanzamos a ver, era el mirar cómo cada cosa que decimos puede tener un doble relato. En el caso, por ejemplo, es que mi hijo es muy testarudo. Bueno, ¿qué será lo bueno de la testarudez? ¿Será que por ser testarudo pudo sacar el negocio adelante? ¿Será que por ser testarudo salió, se fue a otra parte del mundo y volvió? Y en la última, que también es parte muy importante de la terapia familiar, que es la educación, lo que hicimos fue trabajar con una familia que fue la que vimos, que tienen un hijo esquizofrénico, y les hicimos toda una cita de qué pensaban ellos sobre la enfermedad, qué sabían, qué sentían, qué pensaban, y al mismo tiempo les contamos que la esquizofrenia es una enfermedad, es un daño del cerebro, porque todavía en este momento la familia, especialmente la mamá, se estaba sintiendo culpable de que su hijo estuviera enfermo. La terapia educacional, que es la que hacemos más con las patologías severas ahora, es definitivamente la que más se usa en patologías severas, como adicciones, esquizofrenia, trastorno bipolar, enfermedades de tipo alimentario. Por supuesto que también hay que trabajar en la comunicación, porque si en cualquiera de estas patologías la comunicación constante es doble vincular o negativa, como es lo que generalmente vemos, lo que hace esto es ayudar a que la enfermedad se aumenta, pero no produce la enfermedad, que es una cosa bien importante para trabajar con las familias. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Creo que nos dejan muchas reflexiones y muchas curiosidades. Sí, muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias.